Muy buenos días, hermanos. Aquí estamos una vez más reunidos para estudiar juntos la palabra de Dios. Es otro día que el Señor ha dado a nosotros. Él ha hecho ese día para nosotros y debemos gloriarnos en que Él nos dará la vida y que estamos aquí para poder estudiar algo más de su palabra. Estamos en medio de una serie de lecciones que tiene el título Tú eres el Cristo, un estudio de la doctrina de Cristo. Vamos a orar para empezar la clase de hoy. Dios, te damos las gracias por estar presente con nosotros hoy. Pedimos que tú seas nuestro Maestro, enseñándonos más de las verdades de tu Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Gracias por la obra que Él hizo en la cruz por nosotros, ahí comprando nuestra salvación con su sangre preciosa. Gracias, Señor, por la seguridad de la vida eterna, por confiar completamente en Él para nuestra salvación. Pedimos que tú dirijas cada parte de este culto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, la lección para hoy es lección 7, el hombre que murió por mí. Y vamos a hablar directamente de Cristo Jesús y el hecho que Él murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Porciones de la Biblia que son claves son Salmo 22, Isaías 53 y también 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 a 21. Esos son pasajes que al terminar la clase de hoy deben de poder leer y estudiar, meditar en lo que Cristo hizo por nosotros, el hombre que murió por mí. El versículo clave para esta semana es de Marcos 10, versículo 45, que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí es lo que vamos a estudiar, el Hijo de Dios, quien murió por nosotros. Mucho de lo que hacemos por otros nos beneficia a nosotros mismos, de muchas maneras, pero lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no fue nada de beneficio para Él necesariamente, más bien a nuestro favor. Murió el inocente, sin pecado, murió por nosotros los pecadores. 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El que no conoció pecado, Cristo, fue hecho pecado por nosotros. Escucha la palabra de Romanos capítulo 5 y versículos 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor reveló que no ascendería a su trono inmediatamente. Así habló con sus discípulos de esto. Habló de su la pronta venida de su muerte, pero no habló mucho de lo que está en cuanto a su trono, ascender a su trono ahí de frente, desde el tiempo de su muerte, sino Él habló a ellos, no era el momento todavía para reinar así como rey de reyes, como va a ser en el futuro, ¿no? Entonces Él habló a ellos de esto, que iba a sufrir muchas cosas a las manos de los líderes religiosos, de los judíos. Iba a ser inmolado ahí, pero les dijo que iba a levantar también de la tumba después de su muerte. En verdad estaba enseñándoles esta cosa. Él reveló que no habría corona sin la cruz, que para llevar a la gloria del trono tenía que pasar por este valle de la muerte, y a través de su muerte, sepultura y resurrección, así provee para nosotros la salvación. El logro de coronación en la obra de redención
fue el ofrecimiento del Salvador en la cruz del Calvario. Eso es lo que hizo Él por nosotros. Si no fuera por lo que Él consiguió ahí en la cruz, todos los hombres, todos nosotros estaríamos sin esperanza de salvación eterna. Es importante darnos cuenta que la muerte de Cristo sería insatisfactoria en verdad si no fuera que Él es el Dios hombre, Dios que descendió a la tierra en la forma de un ser humano. Como dice Filipenses capítulo 2, se humilló hasta encontrarse formado en condición de hombre, y en esta condición murió por nosotros. Él nació de una virgen, fue sin pecado y santo, el único que pudiera morir por nosotros. En Romanos 8:34, Pablo escribe así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, Él también resucitó, el que además está a la diestra del Padre de Dios, ¿no? El que también intercede por nosotros. Tal plan de una muerte, de un sufrimiento, era contrario a su pensamiento de los discípulos, pero Cristo está enseñándoles bien la necesidad de la cruz antes de llegar a reinar al trono. No habría corona sin la cruz. Ahora en la Biblia vamos a ver primeramente predicciones de la muerte de Cristo. Predicciones de la muerte de Cristo. Como expliqué antes, pasajes claves son Salmo 22 e Isaías 53. Y ahora, hablando de la muerte de Cristo, enfocamos en lo que está escrito en Salmo capítulo 22. Si pueden ir ahí conmigo, Salmo 22. Salmo 22. Esas dos porciones de Salmo 22 y también de Isaías 53 indican con algún detalle los sufrimientos y la muerte de Cristo que iba a suceder cientos de años después de que fue escrito. Estas porciones fueron escritos, ¿no? Estas profecías, en verdad, hablando del futuro, escritas muchos años antes de lo que iba a suceder. En verdad son uno de los testimonios más fuertes de la inspiración de las Escrituras, porque lo escrito ahí se cumple detalladamente en la muerte de Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Estas predicciones demuestran ser bien precisas, ¿no? Ahora, ¿qué tal muerte fue? En Salmo 22 notamos primeramente fue una muerte de sufrimiento, una muerte de sufrimiento. Escucha cómo empieza Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habites entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, libre de él, sálvale, pues en él se complacia. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramada con aguas y todos mis huesos se desconjuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas.
Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Hasta ahí nomás vamos a leer por ahora, pero se nota gráficamente que el salmista está haciendo una descripción, en verdad, de la muerte de Cristo Jesús. Y empieza con el grito de versículo 1, un grito de agonía. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este clamor pronunciado de muchos años antes de que Cristo murió en la cruz, pero Cristo hizo eco de las mismas palabras en Mateo 27, versículo 46. Clamó la misma palabra ahí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Expresa hasta donde puede hacerlo el lenguaje humano, algo de la profundidad del sufrimiento ahí, una muerte de sufrimiento, la muerte del Salvador. Para nosotros es difícil entender o explicar el sentido que Cristo fue desamparado por su propio Padre. Sin embargo, sabemos que, puesto que Jesús se hizo pecado por nosotros, y por el otro lado, balanceando esto con la idea que Dios es santo, las dos cosas no pueden ir juntos, ¿no? Cristo se hizo pecado por nosotros, Dios es santo. Las dos cosas no pueden habitar juntos, ¿no? Puesto que Dios es santo, no puede condonar el pecado. El Padre halló necesario darle la espalda a su propio Hijo, mientras que Jesús soportaba nuestros pecados sobre Él en terrible agonía. Aplicadas a Cristo, las palabras del salmista son significativas. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque tú eres santo. La muerte de Cristo fue una necesidad absoluta debido a la naturaleza de Dios. Siendo hombres pecadores, no hay manera de hacernos llegar al trono de Dios, a la presencia de Dios, si no fuera por una persona pagando el precio por nuestro pecado. Cristo y Dios es santo, y su santidad es un atributo primordial de nuestro Dios. La santidad había gobernado el plan de redención desde que Él formuló esto en la eternidad pasada. La santidad de Dios exige una satisfacción perfecta, un sacrificio perfecto por el pecado. Y fue este pago que Cristo ofreció en la cruz. Como hemos leído ahora en versículos 6 y 7 de Salmo 22, sufrió el amargo reproche de los enemigos de Dios, ¿no? Dice, soy gusano, no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Así describe exactamente cómo sucedió en el tiempo de su muerte, en su juicio injusto de Cristo, ¿no? En el Nuevo Testamento. Sufrió un sudor extremo, sufrió sus huesos, como dice ahí en versículo 14, sus huesos desconmutados, ¿no? Y severo dolor de corazón, así es la descripción. Sufrió terrible sed también ahí, y pidió algo, tengo sed, dijo ahí en la cruz del Calvario, ¿no? Sufrió numerosas sufrimientos, y fuera de nuestra imaginación, el sufrimiento que Cristo hizo por nosotros, una muerte de sufrimiento por nosotros. Sufrió numerosas indignidades, dolores, y nosotros de repente ni podemos entender este sufrimiento. Pedro escribió esto en 1 de Pedro 2:21, dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis en sus pisadas. Pero ninguno de nosotros vamos a sufrir igual como nuestro Señor y Salvador sufrió por nosotros. Una muerte de sufrimiento. Continuando, también fue una muerte de sustitución. Si podemos ir ahora al otro pasaje que se encuentra en Isaías, capítulo 53, una muerte de sustitución.
en este capítulo, y hay que leer todo el capítulo para encontrar la descripción completa, alguien ha llamado a Isaías 53 el quinto evangelio, porque presenta claramente lo que Cristo sufrió por nosotros, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ciertamente es el lugar santísimo para el creyente. El capítulo entero habla de Cristo y su obra redentora por nosotros. A veces enfocamos en versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Que el sacrificio de Cristo fue planeado y ejecutado divinamente parece evidente por el lenguaje que usa el profeta. Jehová cargó en él, como hemos oído ahí en versículo 6, ¿no? Jehová, versículo 10, quiso quebrantarlo, también dice ahí. Indica que la soberanía divina está involucrado en la muerte de sustitución de Cristo Jesús por nosotros. El Calvario no fue un accidente, fue el plan de Dios desde la eternidad y llegó a este momento de su sustitución por nosotros. Tal vez el énfasis destacado de todo el capítulo es esta idea de sustitución. Una serie de frases recalca esta verdad, este hecho, ¿no? Versículo 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, él por nosotros, ¿no? Así está explicando. Versículo 6, otra vez, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿no? Versículo 10, ha puesto su vida en expiación, es decir, a favor nuestro. Versículo 11, llevará las iniquidades de ellos. Y versículo 12, habiendo él llevado el pecado de muchos. Todo está hablando de un acto a favor del otro. Y en este caso, el perfecto, el inocente Cordero de Dios muriendo a nuestro favor, en nuestro lugar. El pensamiento del versículo 5 dice que Cristo ahí fue herido y molido por otros. Mira todo el versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Completamente una obra de sustitución a favor nuestro. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y llevó sobre sí el mismo sufrimiento que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Al poner nuestra fe en él como nuestro sustituto, somos salvos. Aquí es tenemos que mencionar esto también. A veces esta idea de completamente satisfacer como sustituto la ira de Dios contra el pecado en su muerte, Cristo hizo un sacrificio vicario, completamente satisfaciendo las demandas de Cristo de la muerte por el pecado, ¿no? Un sacrificio vicario a favor nuestro, como hemos visto ahí, especialmente en el versículo 5, ¿no? Aquí hay un cuadro que nos ayuda un poquito de entender esto. El juicio de Dios, el juicio justo de Dios contra el hombre de frente es la muerte. Recuerda, Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y continuando al capítulo 6, versículo 23, el pago del pecado es la muerte. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, la muerte es lo que merecemos. El juicio directo de Dios para nosotros es la muerte. Pero lo que sucede es esto. Ahí vemos la cruz. Y yo he puesto ahí una línea, una raya ahí diagonal. El juicio que merecemos nosotros cayó sobre el Hijo de Dios. Cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario. Él tomó mi lugar y ya no tengo yo que pagar por mis propios pecados. Él pagó el precio. Él tomó mi lugar. ¿Verdad? Esta lección es bien personal. Cada uno tenemos que pensar en esto. Delante de Dios,
Gracias Dios por tu Hijo que tomó mi lugar en la cruz del Calvario en darme la salvación. Esta enseñanza del Antiguo Testamento, de Salmo 22, de Isaías 53, se ve reforzado bastante en el Nuevo Testamento también, haciendo muchas veces eco a las palabras mismas que vemos en estas porciones del Antiguo Testamento. Hemos notado ya que Pedro mencionó que Cristo padeció por nosotros, nuestra sustitución. Ahora, ¿quiénes son las personas incluidas en la muerte de Cristo? Es decir, la muerte de Cristo es eficaz ¿para quién? ¿Para quién es la muerte de Cristo? Podemos hacer la pregunta, ¿por quiénes murió Cristo? Hombres buenos han discutido esta pregunta y su respuesta es diferente, depende de la persona, su manera de interpretar esto. Algunos opinan que Cristo solamente murió por los elegidos, que se llama expiación limitada, pero otros sostienen que cuando Dios por su gracia soberana ha elegido a algunos para la vida eterna, la provisión que hizo mediante la cruz es para todo el mundo. La muerte de Cristo es suficiente para salvar a todo que viene a Él. Debemos contentarnos con examinar lo que dicen las Escrituras, y el peligro de interpretar de otra forma es aislar de repente el contexto de los pasajes bíblicos en cuanto a esta doctrina. La Biblia señala claramente que Cristo murió por todos, ¿no? Tenemos que ir a 1 Timoteo capítulo 2 y versículos 5 y 6. Pablo afirma que Cristo se dio a sí mismo en el rescate, no por algunos, por todos. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y aquí es la clave, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, El autor de Hebreos declara también que Cristo gustó la muerte por todos. Hebreos 2, versículo 9. A Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La prueba de las Escrituras es clara. Cristo murió por todos los seres humanos. Sin embargo, en esto no implica ninguna salvación universal, es decir, que todos así entonces son salvos, ¿no? Hay una doctrina que se llama universalismo y explica esto, que todos los hombres serán al final salvos, entonces no importa cómo uno vive en la vida, pero eso es bien contrario, es falso, contradicción a la Biblia, ¿no? Dios sí ha provisto la salvación, pero el hombre tiene que aceptarlo. El acto tan importante de la fe es necesario para apropiarse de los beneficios de la muerte de Cristo. Recuerda lo que dice Efesios 2, versículos 8 y 9. Por gracia soy salvo. ¿Qué dice? Por medio de la fe. ¿No? No es por obras, para que nadie se gloríe. Es por fe en una persona, Cristo Jesús. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice, tiene vida eterna. Tiene que creer en lo que Dios ofreció en la muerte de su Hijo. Dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Obviamente, si tal es el caso, entonces la responsabilidad de la predicación del Evangelio se torna más urgente. Hay personas que no han escuchado la palabra de Dios en cuanto a la salvación. Y tenemos la responsabilidad, como dice varias veces en los Evangelios, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura para que sean salvos, ¿no? Algunos creerán y serán salvos. Otros van a rechazar el mensaje y quedarán perdidos. Pero nuestra responsabilidad es de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El resultado es el que cree en el Hijo
tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, más la ira de Dios está sobre él. Juan 3, versículo 33. Entonces, ¿murió Cristo por todos los hombres? Sí, pero algunos ejercen fe que es salvadora y otros no. Podemos ilustrarlo de esta manera. Podemos decir que hay potencial para que todos sean salvos. Hay potencial para esta verdad, que todos sean salvos. Pero la muerte salvadora de Cristo es real solo para los que creen. Solo para los que creen. Vamos a Juan, por favor. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 y versículo 37. Dice ahí, Cristo está hablando, ¿no? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Ahí un versículo habla de ambas partes, ¿no? Que los que vienen, los que creen, van a tener verdaderamente la vida eterna, la salvación. Y los que no, si uno viene al Padre, no voy a echar fuera. Ya puede recibir la salvación por recibir a mi persona. En otras palabras es esto: la salvación es ofrecida a todos. La invitación es para todos. Pero es solo aplicable a los que creen. Cristo sí murió por todos, pero solamente los que creen en su muerte de sustitución por nosotros, su muerte, su sufrimiento por nosotros, esas personas creyendo por fe en Él, son las personas que son salvas, ¿no? Ahora, el poder de la muerte de Cristo, La muerte de Cristo en la cruz compró grandes beneficios para el pecador que cree en Él, ¿no? Tiene un valor inestimable, podemos decir, ¿no? Más grande que lo que podemos pensar. Y vamos a ver tres grandes cosas que fueron conseguidas por nosotros por medio de su muerte sacrificial de Cristo por nosotros. Primeramente, la redención provista. En el trasfondo del Antiguo Testamento se ve la doctrina de la redención. Por ejemplo, en la obra de Boaz, en el libro de Ruth, ¿no? Ruth es el pariente redentor que pagó el precio para redimir a Ruth y hacerle en verdad su esposa, y también de formar parte de la línea su hijo Obed, así y después su padre de David, y después David. Entonces Ruth formó parte con Boaz en la línea de Cristo, su línea ancestral de Cristo, ¿no es cierto? Pero Boaz pagando este precio es una figura de la obra redentora de Cristo Jesús por nosotros. Tres diferentes palabras griegas se usan en el Nuevo Testamento para describir la obra de Cristo en cuanto a la redención. Uno es agorozo, y es la idea de pagar el precio de compra. Se encuentra esto en la frase de 2 de Pedro 2:1, donde dice: aún negarán al Señor que los rescató. Y eso es la palabra, rescató, la idea de pagar el precio de compra. Eso es una parte de la idea de redención. Para extenderlo más, hay otra palabra, exagorazo, es la idea de pagar el precio y sacarlo del mercado. La idea es esto: en ese tiempo había mercado aún de personas, de esclavos, ¿no? Y una vez pagado el precio, esta persona salió del bloque ahí donde están los esclavos todavía para comprar, y ya pertenece a su dueño. Y eso es la idea ahí. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos, y ahí usa la palabra, redimió de la maldición de la ley, de la sentencia. Allí los que están ahí parados en el bloque de los esclavos, Cristo redimió, pagó el precio para sacarnos de este mercado, del pecar, ¿no? Y ponernos a su lado. Y otro es la palabra lutru,
Y es la palabra que significa dejar en libertad. Y otra vez está traducido en español con la palabra rescatada. 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. El Señor ha provisto por nosotros una redención completa, total. Y los que aceptan por fe su pago por nosotros en la cruz del Calvario están seguros para siempre. Es difícil ver cómo alguien puede negar la salvación tan grande que Dios está ofreciendo en su Hijo Cristo Jesús. No hay campo para el concepto de que uno pueda perder su salvación una vez aceptando a Cristo como su Salvador único y personal. Me gusta cuando describe en Juan, y a veces he usado la ilustración con una moneda en mi mano y pongo ahí y pido a un niño, ¿no?, para sacar esta moneda de mi mano y no puede porque no tiene la fuerza para sacarlo. Bueno, la mano de Dios está alrededor de los suyos y nadie les puede arrebatarla en la mano de su Padre, de Dios Padre, ¿no? Es cierto. Y la idea es esto: Él es para siempre propiedad del Redentor. Si tú has recibido a Cristo, has sido comprado por sangre de Cristo Jesús. Cantamos este himno, ¿no? Comprados por sangre, con Cristo al cielo yo voy. Es una vida eterna que tenemos por fe en Cristo Jesús y es seguro este pago que hizo Cristo en la cruz del Calvario. La palabra rescatada ahí en este último versículo, 1 de Pedro 1:18, enfatiza la libertad y el gozo que es el resultado de la redención que Cristo ha pagado por nosotros. Y por esa libertad somos libres para someternos a un amo mayor, Cristo Jesús y nuestro Dios. Al poner su fe en el Señor Jesucristo y recibirlo a Él, somos librados de las cadenas de la muerte y del pecado y libres para servir a nuestro Redentor. Otra cosa provisto es propiciación provista. Algunas palabras que usamos de repente nos asustan porque son tan grandes, pero lo que parece ser palabra grande no debe de pararnos de estudiarlo un poquito, ¿no? Son para también nuestra instrucción y bendición. Una de esas palabras es la palabra propiciación. En verdad, como sinónimo podemos usar la palabra satisfacción. Propiciación es la doctrina de que la muerte de Cristo satisfizo completamente, plenamente, todo lo que la justicia de Dios demanda contra el pecador. Las palabras que se emplean en el Nuevo Testamento para propiciación vienen de la idea del Antiguo Testamento y el tabernáculo y el templo ahí. El propiciatorio era la tapa, la parte que cubrió el arca del pacto, ¿no? Y sobre cubre, rociaba la sangre por los pecados de los sacrificios, ¿no? Y es cierto, mirando eso, ningún animal puede jamás quitar los pecados, pero era un cuadro mirando hacia adelante al sacrificio de Cristo, la obra del Cordero de Dios, cuyo sacrificio de sangre limpiaría el pecado. Hebreos 9 y 10. De repente podemos ir al libro de Hebreos brevemente porque hay dos porciones que queremos leer ahí. Hebreos, primeramente con capítulo 10, Hebreos capítulo 10 y versículo 4, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Es cierto esto? Entonces, ¿qué puede? Vamos a volver a capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido
eterna redención. Entonces la satisfacción viene no en animales así sacrificados y derramando su sangre, sino la sangre de Cristo Jesús, la sangre preciosa de Cristo Jesús, la sangre perfecta de Cristo Jesús, sin pecado. Capítulo 10 otra vez y versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En el Antiguo Testamento, el sistema de sacrificios, día tras día, vez tras vez, al pecar tenían que traer sacrificio. En Cristo, una sola vez para siempre, murió Él por el pecado. Y confiando en Él tenemos redención, tenemos el pago ya pagado de Cristo Jesús. Y una porción clave de repente en cuanto a la doctrina de propiciación o satisfacción se ve también en Romanos capítulo 3. Y voy a leer nomás versículos 25 y 26, aunque hay una porción más grande en sus hojitas, ¿no? Y dice, a quien Dios puso como propiciación, ahí usa la misma palabra, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es fe de Jesús, fe en Jesús, que nos salva. El sacrificio de Cristo a nuestro favor. Fue la justicia de Dios. Considerar la satisfacción de la deuda en su muerte de Cristo Jesús. Un Dios santo no podía recibir a los hombres pecadores en el cielo, cuando las demandas de su santidad no permitían una mezcla de pecado con la santidad, ¿no? Entonces, mediante la propiciación de Cristo, la satisfacción de su muerte por nosotros, tenemos la salvación. La propiciación de Cristo, la satisfacción de su sacrificio, permite a Dios ofrecer salvación a nosotros, los hombres pecadores. Lo que tenemos que hacer simple es creer. Él ha hecho lo demás. Ahora, cuando decimos que por gracia soy salvo por medio de la fe, esta gracia no se extiende a las personas que no reciben por fe el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Tenemos que creer. Nadie puede ser salvo a menos que ha puesto su fe en el sacrificio satisfactorio, lo que satisfizo la demanda de Dios contra el pecado. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Tenemos que creer que Cristo murió por nosotros. Hay una tercera cosa provista, y eso es la reconciliación. Reconciliación es esta idea, que dos extremos, dos enemigos son unidos en una sola cosa, ¿no? Y tenemos que ir a 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, para leer algunos versículos de este capítulo 5, y empezando con versículo 17. 2 Corintios 5, 17. De modo que, si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos, y aquí es la palabra, reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Verdad? Pasé rápido por las palabras. Por Cristo, ¿no? La reconciliación es por Cristo, por lo que hizo Él por nosotros, ¿no? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué? Puso esos pecados encima de su Hijo, tomando nuestro lugar, ¿no?
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es el mensaje que debemos nosotros de proclamar. Esto que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, y al creer en Él tenemos la salvación. ¿Quién tomó la iniciativa para producir la reconciliación? Sino Dios, ¿no? Dios mismo. Dios, dice, estaba en Cristo reconciliando al hombre consigo mismo, reconciliando al mundo. Las palabras básicas que se traducen reconciliar o reconciliación tiene el sentido de cambiar la enemistad a amistad. Ser bien apartes, separados, ahora juntos, ¿no? Es la obra de Cristo en su muerte, por medio de la cual Él, el mundo no salvo, puede ser unido con Dios en la salvación por fe en Cristo Jesús. El camino quedó abierto para que el hombre tuviera compañerismo eterno con Dios, ¿no? En otras palabras, Dios ha provisto reconciliación por medio de la obra de Cristo en el Calvario. Es claro, sin embargo, que el hombre tiene que aceptar la obra de Dios. Debe de creer en Cristo, o de lo contrario, no hay reconciliación. No se hace esto real en su vida de tal persona que rechaza a Cristo. Debe de creer en Cristo. Tal vez el contraste se ve mejor en la porción que hemos leído ahí en 2 Corintios, versículo 18. Nos reconcilió. Es la obra de Dios. Reconciliaos, ¿no? La responsabilidad de Dios, de los hombres. Dos partes. Dios provee la reconciliación y el hombre tiene que reconciliarle por medio de la fe en Cristo Jesús. El corazón del mensaje es la muerte de Cristo. La reconciliación fue logrado por la muerte de Cristo. Aun cuando eso es así, no sigue que todo pecador es por lo tanto automáticamente salvo, ¿no? Los creyentes son los que han recibido la reconciliación. Romanos 5:11. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por fe han descansado los creyentes, los salvos, en la obra concluida de Jesucristo. Debido a esto, su separación de Dios por el pecado ha terminado y son traídos a comunión con aquel que antes era su enemigo. Ya tiene paz para con Dios por fe en Cristo Jesús. Ahora, la muerte de Cristo, tenemos que entender, fue más que un acto simplemente de amor. Fue esto, es cierto, un acto de amor para con nosotros, ¿no? Aún explica eso en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue sí un acto de amor para con nosotros, pero también el acto de su muerte de Cristo Jesús, ¿no? Fue sufrir a favor de hombres pecadores. Cristo sufrió por ti y por mí, en tomar nuestro lugar. El castigo justo del Dios Todopoderoso cayó sobre su propio Hijo, a mi favor, a nuestro favor. Fue una ofrenda completa que satisfizo y pagó por completo las demandas de Dios contra el pecador. Y si no fuera por su obra concluida, no habría esperanza de la vida eterna. Entonces, es nuestra responsabilidad procurar que los hombres se den cuenta de la provisión de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros, de modo que puedan recibirlo. A veces cantamos este coro, y no voy a cantarlo ahora, pero de repente ahí en su casa pueden, dice: gracias Dios por la salvación, gracias Dios por tu gran perdón, gracias Dios por darme a mí la vida eterna. Oh, gloria a ti. Es
nuestra responsabilidad procurar que los hombres se den cuenta de la provisión de Dios y con nosotros pueden cantar el mismo coro. Gracias Dios por la salvación. Y amigo mío, sin tener seguridad de la salvación esta mañana, la pregunta es: ¿qué harás tú con Cristo? Cristo murió por ti. De tal manera Dios amó a ti. Hay que poner tu nombre ahí. De tal manera Dios amó a Alan, que ha dado a su Hijo unigénito, para que Alan creyera en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pon tu nombre ahí. Dios te ama tanto y desea que tú seas también salvo. Hoy día puede ser el día de su salvación. La salvación es una dádiva de Dios, el regalo más precioso jamás dado en todo el mundo, ¿no? Pero tienes que recibir esta dádiva por fe. ¿Por qué no lo aceptas hoy? Y hermanos míos, gracias Dios, podemos decir, por la salvación. Oremos. Dios, gracias te damos por la verdad de esta lección. No, ni puedo entender por qué Cristo murió por mí. Yo merezco morir por mi pecado, pero Cristo tomó mi lugar, sufrió por mí, llegó a ser mi sustituto en la cruz del Calvario. Y poniendo mi fe en Él, sé que tengo salvación, sé que tengo la vida eterna. Oro esta mañana por los que están escuchando que todavía no han hecho esa decisión. Es la decisión que hace la diferencia entre la muerte y la vida eterna. Separación de Dios por la eternidad o en su presencia por la eternidad. Es cuestión de dónde está nuestra fe. Si nuestra fe está en nuestras buenas obras, es una pérdida. Solamente por fe en Cristo Jesús es la fe que salva. Oro por su salvación hoy de esas personas. Y para mis hermanos, quiero animarles a meditar en que Cristo murió por mí. Cada uno de ellos, que pueden ellos decir hoy: gracias Dios por tu gran perdón. Gracias por la salvación. Y gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Y hay que siempre decir gracias a Dios por su gran salvación. Bendiciones.